Capítulo 11. Un mes después de que Constanzo abasteciera sus engangas con los restos de la familia Calzada, promovieron a Salvador Vidal García y lo trasladaron de la Ciudad de México a la ciudad de Matamoros. Sus órdenes eran informar al comandante Guillermo Pérez, cuya corrupción y complicidad con los principales jefes del narcotráfico en la frontera ya eran legendarias. Constanzo rápidamente vio las posibilidades que ofrecía esta promoción. Matamoros era todo un comercio floreciente de drogas, donde se podían mover cargamentos por el Río Grande al otro lado de la frontera, lo que duplicaba su valor. Así que decidió que tenía que encontrar un socio en el negocio de las drogas en ese lugar, no en la Ciudad de México, sino en la frontera, alguien con buenos contactos y un suministro constante de drogas, y lo más importante, que no fueran muy inteligentes. Le dio unas palmadas en los hombros a Salvador cuando le llegó el momento de irse, dándole palabras de ánimo y recordándole que él, como su padrino, seguía siendo su amo, sin importar a dónde fuera. «Sé que encontrarás a la persona que buscamos, chava. Lo he visto», le dijo. Así que Salvador se propuso hacer lo que quería Constanzo. Estaba totalmente bajo el influjo de su padrino. Sus manos estaban tan sucias como las de Constanzo. Había sido quien lo había presentado con la familia Calzada. Había robado y vendido drogas. ¿Cómo podría rechazarlo? A mediados de julio de 1987, Salvador llamó por teléfono a Constanzo desde Matamoros, con buenas noticias. Le dijo que había averiguado de una familia local de narcotraficantes, que tenían buen suministro y anteriormente les había ido muy bien, tanto que el jefe de su comandante los había protegido. Le explicó que en enero de ese año habían matado al líder de la familia, y su hermano, de apenas 20 y tantos años, había tomado el control, pero no lo hacía bien, y el negocio les estaba yendo mal. Constanzo se rió entre dientes. «Era justo lo que quería. Cuéntame más, chava», le dijo. Así es como tuvo conocimiento de la familia Hernández. Semanas más tarde, el 30 de julio de 1987, Sara Aldrete Villarreal conducía el viejo coche Impala de su padre por el Boulevard Álvaro Obregón, en la ciudad de Matamoros. Al pasar por la plaza de la ciudad, iba sumida en sus pensamientos. Sabía que merecía algo mejor que lo poco que podía alcanzar en Matamoros. Sara tenía 22 años y ya había tenido un fracaso matrimonial. Ahora tenía un futuro incierto por delante. Las niñas bien de Matamoros no se divorcian. Por eso sus amigas se habían alejado de ella. Pero sus padres, con cierto cansancio, la recibieron de nuevo en su pequeña casa de la calle Santos de Gollado. Había vuelto a sus estudios en la Universidad de Brownsville, tomando un curso intensivo de educación física. Había mentido en la solicitud para obtener una beca, proporcionando una dirección falsa en Brownsville, pero se había convertido en una de las estudiantes con mejores calificaciones. Ella decía que quería ser maestra y sus profesores asumieron que estudiaría la correspondiente licenciatura de 4 años. Pero aún así, sentía ese anhelo de algo más, de escapar de las calles fronterizas y su mediocridad. Tenía que haber más vida que ir a una universidad en la frontera. Sabía que prefería morir antes que pasar el resto de su vida en la frontera. Les decía a sus amigos que tenía que haber más, que ella merecía más. Así era el círculo de amigos en los que se movía Sara, unos pocos afortunados que tenían un poco más que los demás, pero solo lo suficiente para darse cuenta que podía haber algo más y lo lejos que estaban de alcanzarlo. Ese día de julio, Sara daba la vuelta por la calle Álvaro Obregón, en el ritual universal de la pequeña ciudad de dar la vuelta por la calle principal. Y ese día ella buscaba algo diferente, pero solo veía los mismos viejos puestos de tacos, las mismas personas que la saludaban y tocaban la bocina. Sin embargo, podía presentir que de alguna manera vendría un cambio. Vagamente escuchó la voz de un hombre que le gritaba desde un coche que le cerró el paso, pidiéndole que se detuviera. Ella lo ignoró. Los hombres siempre le hablaban cuando salía a dar la vuelta. Ella se miró en el espejo retrovisor revisando su maquillaje y preguntándose con cuál de sus novios cenaría esa noche. Su hermana menor, Teresa, la acompañaba en el asiento del copiloto y le gritó que tuviera cuidado con el tipo del Lincoln gris que las venía siguiendo, y ahora les daba empujones por detrás con la defensa del coche. Sara pisó el freno y detuvo el coche. Aunque iba lento, Sara estaba muy enojada. El coche que la seguía era visiblemente nuevo. Se detuvo frente al de Sara, bloqueando su camino. Llevaba placas de Dade County, Florida. Sara pensó que se trataba de otro estúpido gringo pésimo conductor,
mientras miraba a su hermana para decirle algo. En ese momento, un hombre bajó del coche del lado del copiloto, que la hizo olvidar lo que iba a decir. Vio a un hombre de cabello castaño y brillante, alto, delgado y atlético, que se movía con una gracia felina. Iba totalmente vestido de blanco. Sara se vio en el espejo retrovisor para ver si su pelo estaba bien. Ella le pidió que moviera su coche, mientras las bocinas de los autos comenzaban a sonar detrás de ella. Él la miró fijamente y le pidió que se estacionara porque quería conocerla. Entonces, Sara se enfureció y le dijo que no. Pero Constanzo seguía sonriendo y le dijo con su voz ronca y sensual: «Deberías haberte detenido cuando te avisé, antes», le dijo con un toque de reproche, como si todo el escándalo que se estaba haciendo fuera culpa de Sara. Entonces, Sara bajó de su coche con los puños cerrados. Tenía una figura intimidante. Era muy alta, aproximadamente de 1,85 de altura. Para México, una gigante, con unas piernas largas y fuertes de hacer aeróbics y practicar voleibol en la universidad. Estaba acostumbrada a dominar en sus relaciones, hacer que los hombres hicieran lo que ella quería. Ella caminó hacia ese hombre grosero, solo un poco más bajo que ella, y le gritó casi en la cara: «¿Vas a mover tu coche o quieres que lo mueva por ti?». El hombre se recargó en la puerta de su coche y sacudió la cabeza. Sara pudo ver vagamente a través del vidrio polarizado la figura de otro hombre que iba al volante. Para entonces, el sonido de los claxons había alcanzado un clímax desorbitante. La gente sacaba la cabeza por las ventanillas, gritaban que se movieran gesticulando locamente. Sara les lanzó una mirada furiosa. «¿Por qué no te mueves?», le preguntó a Constanzo, ya algo más tranquila. «¿Por qué no paras y hablas conmigo? Solo quiero hablar contigo», le dijo mientras cruzaba los brazos y se mostraba relajado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Desde un auto, alguien le gritó a Sara que ya hablara con él, y ella accedió, derrotada. Después de que estacionó su coche, la hermana de Sara se fue con unos amigos y Adolfo y ella finalmente hablaron. O más bien, Adolfo hablaba y Sara escuchaba. Adolfo habló durante casi una hora, contándole historias de una tierra extranjera y grandes riquezas, mientras estaban sentados dentro del auto de Adolfo con el aire acondicionado. La ira y la cautela inicial de Sara se desvanecieron, cayendo en el encanto de ese hombre extraño. Sentía que esa voz ronca le hipnotizaba. Le dijo a Sara que era un abogado de Miami que estaba de vacaciones en México. Le dijo que venía de una rica familia cubana y dijo que sus clientes también eran ricos. Algunos colombianos, le dijo arqueando las cejas. «¿Sabes a qué me refiero?». Sara asintió. Le dijo que ella también tenía algunos amigos que hacían negocios con colombianos. Sara pensaba que era enigmático, una palabra que usaría a menudo para describir a Constanzo. Adolfo le dijo que la frontera le parecía fascinante. Era una lástima que solo pudiera quedarse un par de semanas. «¿Tal vez puedas pasar tiempo conmigo mientras estoy aquí?», le preguntó Constanzo, casi como una orden. Sin embargo, por alguna razón, a Sara no le parecía un idiota jactancioso, aunque sí era altivo y pagado de sí mismo. Apenas si le había hecho una pregunta sobre ella, pero eso no la molestaba. Sin pensarlo, le dijo que sí pasaría tiempo con él. Mientras Adolfo hablaba, Sara lo interrumpió una única vez para preguntarle qué era ese extraño collar de cuentas que llevaba en su cuello. Le dijo que era parte de su religión. Las cuentas eran pequeñas y brillantes, de colores rojo, negro, verde y blanco. Sara le preguntó de qué religión se trataba. «Solo mi religión», le contestó Adolfo negándose a ser más específico. Aunque Sara le insistió, fue en vano. Le dijo que solo le contaría más cuando estuviera lista. Adolfo la invitó a comer. Fueron al restaurante Bar García, a media cuadra del Puente Internacional. El bar sonaba con los acordes del mariachi. Sara, Adolfo y su chofer pidieron comida y bebidas ligeras. Piñas coladas para ellos y un Sprite para Sara. Ella le dijo que no bebía. Constanzo asintió como si ya lo supiera. Ya en el restaurante, Adolfo le presentó a Martín como su socio en el negocio de la moda. Sara estrechó la mano de Martín, quien no tenía la apariencia extranjera de Adolfo. «Pensé que eras abogado», le dijo Sara. «Tengo más de un negocio», le dijo Adolfo inexpresivo. «¿Y tú, Martín, eres también de Miami?», preguntó Sara. Él contestó que sí, con acento totalmente mexicano, a lo que Sara enarcó una ceja y se corrigió diciéndole que había nacido en la Ciudad de México, pero que ahora vivía en Miami. Sara pensó que no le estaban diciendo la verdad, pero no le importaba.
El ambiente y la gente de la frontera le parecían incivilizados y toscos en ocasiones. Sin embargo, Adolfo, con su apariencia y su obvia riqueza, le parecía algo completamente diferente a sus habituales novios. No le importaba si le estaba mintiendo. Sin embargo, trató de hacérsela interesante sacando plática a Martín, ignorando a Adolfo. Comenzaron a hablar de deportes, y de repente el serio Martín estaba platicando con Sara como si fueran viejos amigos. Resultó que, como ella, era un apasionado de los deportes. Adolfo no tenía ningún interés ni conocimiento en los deportes. Se mostró enfadado, tamborileando los dedos sobre la mesa mientras Martín y Sara hablaban animadamente sobre voleibol. Adolfo intervino de repente, recordándoles que él también estaba presente. Parecía petulante y algo molesto, a lo que Martín se puso serio y pidió disculpas. Adolfo retomó el centro de atención preguntándole a Sara si todavía quería saber más de su religión, a lo que ella respondió que sí. Entonces, la invitó a almorzar al día siguiente. Sara observó a Martín sin entender por qué estaba como un niño regañado mirando la mesa. Había algo desagradable en esa escena, pero de todos modos quería saber más. Quería conocer mejor a ese enigmático cubano de Miami, así que dejó de lado sus reservas. El almuerzo del día siguiente se convirtió en cena. Esta vez estaban solos, no los acompañó Martín. Sin darse cuenta, Sara pasó las próximas 2 semanas viendo diariamente a Constanzo. En ese primer almuerzo, Adolfo le dijo a Sara que su apellido era Alejandro y que estaban destinados a ser algo más que amigos. Serían amantes, porque se habían encontrado. Una frase que removió los sentimientos de Sara. Aunque en esa ocasión Constanzo le invitó a estar a solas en su casa, Sara se hizo la interesante y denegó la invitación, diciéndole a Constanzo que tenía novio y que mejor le contara de su religión, a lo que Adolfo se mostró complacido y comenzó a contarle sobre la santería y el palo mayombe, explicándole de forma sencilla y fácil sus religiones mágicas, omitiendo algunos detalles importantes. No mencionó el sacrificio humano, la dedicación al mal, ni los hombres sin almas. Eso vendría más tarde, cuando ya no pudiera negarse a nada. Por el momento, solo le explicó cómo su religión veneraba a los santos cristianos como personificaciones de antiguas deidades africanas. Le describió los poderes de Ocho-Sí, el Ewa, Ogún y los demás, como cada uno controlaba un aspecto diferente de la naturaleza y del destino del hombre. Le dijo que para el éxito había que hacerles las ofrendas adecuadas con frutas o sangre de pollo, cabra y otros animales muertos en sacrificio ritual. En gratitud, cada santo entregaba una recompensa diferente. Si no eran satisfechos, podrían traer ruina y enfermedad, incluso la muerte. Por eso le dijo que él todos los días tenía que ofrecerles un sacrificio. A Sara su religión le pareció bárbara. Le dijo que ella no podría matar ningún animal. Adolfo se echó a reír y le dijo que no era diferente a comer carne de pollo o de vaca. En cierta forma su religión era menos cruel porque el sacrificio animal tenía un propósito mayor. Se convertía en una bendición. Sara asintió, considerando que no podía haber daño en eso. Los sacrificios pueden traer suerte y poder. Pueden darte lo que más quieres, una salida, le dijo Adolfo a Sara mientras la miraba fijamente. Una vez más, Adolfo parecía adivinar lo más íntimo de las personas. Sara asintió, casi mordiéndose la lengua. Quería una salida. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, Constanzo apareció en la puerta de la casa de Sara sin ser invitado, para salir a correr con ella. Iba vestido con un costoso pants, suéter y tenis blancos, y destacaban sus pesadas joyas. Sara estuvo de acuerdo. Corría todos los días y pensó que seguro iba a disfrutar dejando a Adolfo extenuado. Pero para su sorpresa, Adolfo no solo le seguía el ritmo, sino que en ningún momento mostró alguna señal de cansancio, aun después de que Sara comenzara a jadear e ir más lento. Finalmente, con los dientes apretados, tuvo que admitir que ya estaba cansada y que era suficiente. «De acuerdo, podemos parar», le dijo Adolfo con una sonrisa. Sus joyas de oro dejaron de sonar y Sara notó que no había ningún rastro de sudor en él. «Es por mi religión», le dijo. «Nunca me canso». Más tarde, Sara escuchó la historia de cuando Adolfo cayó al vacío desde un tercer piso y de cuando le dio una paliza a 10 hombres al mismo tiempo. En ningún momento dudó de esas historias. De hecho, amplió la leyenda de Adolfo Constanzo, el superhombre, que puede correr para siempre y nunca se cansa. Después de esa carrera, Constanzo le invitó de nuevo a ir a su casa, donde podían estar solos. Sara sacudió la cabeza.
Durante esas 2 semanas, todos los días le había hecho la misma propuesta, y ella siempre respondía que no. Sin embargo, Adolfo se mostraba paciente porque sabía que ella terminaría diciéndole que sí. A medida que pasaban los días y continuaban saliendo solo como amigos, ya que ella seguía con su novio, Gilberto, Adolfo le siguió contando más sobre su odisea espiritual, Palo Mayombe y el espíritu de los muertos. Pero lo que realmente atrapó la atención de Sara fue cuando le dijo que podía leer el futuro a través de conchas y las cartas. Inmediatamente le pidió que le leyera las cartas. Quería saber qué le deparaba el futuro. Sin embargo, Adolfo le dijo que aún no estaba lista. Siempre que se lo pedía, le decía que después. Adolfo sabía lo que hacía. Iba preparando todo para poco a poco controlarla. Casi 2 semanas después de su primer encuentro, Sara y su novio, Gilberto Sosa, se encontraron con Adolfo mientras paseaban por el Sunrise Mall en el extremo norte de Brownsville. Adolfo iba de compras con Martín, quien como siempre estaba callado, rompiendo su silencio solo para saludar a Sara. Por su parte, Adolfo se portó muy cortante. Parecía incómodo con el encuentro, y cuando el novio de Sara le tendió la mano como saludo, Adolfo lo dejó con la mano extendida. Cuando Adolfo y Martín se marcharon, Gilberto le preguntó a Sara quién era ese idiota, y ella le respondió que solo un amigo, mirando con incertidumbre mientras Adolfo se alejaba. Al día siguiente, Adolfo salió a trotar con Sara, permaneciendo inusualmente silencioso y sombrío mientras corrían. Finalmente, se detuvo después de un rato y le dijo a Sara que tenía que romper con su novio. ¿Por qué?, le preguntó Sara, y Adolfo le dijo que porque no era bueno para ella, que él era un criminal. De hecho, Sara sabía que Gilberto venía de una familia de traficantes y en efecto se dedicaba al tráfico de drogas. Pero se preguntaba cómo un abogado de Miami podía saberlo. Además, comenzó a cuestionarse por qué seguía el Matamoros si se supone que sus vacaciones ya habían terminado. Sara quería saber. Así que Constanzo le confesó que no vivía en Miami, sino en la Ciudad de México, y su apellido no era Alejandro, sino Constanzo, y que realmente no estaba de vacaciones. También le dijo que no era abogado. Sara le preguntó que si por qué le había mentido, y Adolfo le dijo que lo había hecho porque no podía decirle antes la verdad, y le señaló un sedán Ford negro que estaba estacionado y le confesó que realmente era un policía y estaba trabajando ahí de encubierto. Sacó una cartera de cuero de uno de los bolsillos de su pantalón y la abrió. Sara vio la insignia dorada que contenía, las palabras Policía Judicial Federal. «Eres federal», susurró Sara. Adolfo asintió y le dijo que se lo estaba diciendo porque confiaba en ella, mientras tomaba su mano entre las suyas. Unos días más tarde, el novio de Sara la llamó diciéndole que estaba molesto porque había recibido una llamada anónima la noche anterior donde le dijeron que Sara estaba viendo a otro hombre y la cuestionó si era cierto o no. Gilberto le dijo que le había parecido sospechoso el comportamiento de ese tal Adolfo en el centro comercial y quería saber si lo estaba engañando, a lo que Sara le dijo que él ya creía que era así, aunque ella le dijera que no. Puede ser que Sara realmente se haya indignado por su falta de confianza, o solo había encontrado la excusa perfecta para terminarlo. En cualquier caso, colgó el teléfono con disgusto diciéndole a Gilberto que ya habían terminado. Al día siguiente no podía ocultar su decepción por la ruptura, y cuando Adolfo apareció esa mañana, dijo que la llevaría a desayunar y ella aceptó. Cruzaron el puente hasta el Burger King de Brownsville. ¿Quieres hablar de eso?, le preguntó Constanzo. ¿Sobre qué?, le preguntó Sara. Y después de masticar cuidadosamente una papa a la francesa, le dijo, «sobre cómo rompiste con tu novio». Por 100ª vez para Sara, Adolfo parecía saber cosas que no podía saber. Le preguntó cómo sabía lo de Gilberto y le dijo que lo había visto en las cartas. Sara pareció ofendida porque Adolfo le había echado las cartas sin estar ella presente, pero él, sonriendo, le dijo que fueran a su casa, que ya estaba lista para que le leyera el futuro. Sara siempre se había resistido a ir a la casa de Constanzo, pero esta vez aceptó. Le dijo que no creyera que le estaba llevando a su casa solo para pasar un buen rato, que él no haría algo así, además de que Martín los acompañaría como chaperón. Sara tuvo que reír, y sin darse cuenta, su mano se deslizó bajo la de Constanzo de camino a su casa. Constanzo y Martín compartían un departamento grande ubicado en el centro de Matamoros, cerca del mejor hotel de la ciudad.
Era un día soleado, pero las persianas en el departamento estaban cerradas y poco a poco sus ojos se fueron ajustando a la penumbra del lugar. Distinguió un enorme altar a lo largo de una pared, donde había una olla de barro que contenía un coco cubierto con cuentas rojas y negras, que eran los collares de Legua. Cerca había varias estatuas de tamaño grande de santos cristianos con platos de caramelos, vasos de agua y frutas como ofrendas delante de ellos. En un plato de barro había un pollo decapitado y la cabeza en un plato aparte. Sara notó que algo apestaba, como la basura de una carnicería. —¿Qué es ese olor? —preguntó. Adolfo le dijo que eran los pollos, mientras Martín, avergonzado, vaciaba una lata de aerosol con olor a pino. Adolfo llevó a Sara a la cocina y le enseñó una bolsa negra donde había restos de pollo sin cabeza, con sus plumas cubiertas de sangre. Por otro lado, el departamento estaba muy limpio, impecable. Las encimeras brillaban y no había ni un plato sucio a la vista. Sara se preguntó qué clase de solteros eran ellos. Adolfo se excusó para irse a cambiar de ropa. Regresó vestido con su habitual ropa blanca y traía puesto un amuleto de oro que Sara no había visto antes, además de los montones de joyas que eran normales en él. Se paró cerca de Sara y la dejó que ella observara el amuleto. Era la imagen de una hermosa mujer con un cáliz en una mano, en la otra una espada con rubíes y diamantes. Era Santa Bárbara, detrás de la cual estaba el temible 7 rayos. Le dijo que por lo general siempre llevaba ese amuleto por debajo de la camisa. Le daba poder y que nunca se lo quitaba, ni siquiera para bañarse. Se sentaron en la mesa de la cocina y Constanzo tomó una baraja española. Las barajó y las colocó en fila. Después le dijo a Sara que escogiera 3 cartas y les diera la vuelta. Sara escogió las cartas y a continuación le hizo unas predicciones para su futuro inmediato. Vas a conseguir una beca para el próximo semestre. Vas a recibir una llamada de alguien que hace mucho que no ves. Y también alguien con quien saliste va a llegar a ti con problemas. Ocurrirá en unas semanas. Después le dijo que había estado casada durante 5 meses en 1983 y que lo había dejado porque el hombre le había pegado. Sara asintió cautivada, escuchando mientras Adolfo le describía acontecimientos de su infancia, incluso cosas que había olvidado. Sabía que su padre era un electricista jubilado, que a su madre le gustaba bailar, pero lo dejó porque tenía una salud frágil. Le dijo que tenía 2 hermanas menores que estudiaban en Brownsville. Esas eran cosas que Sara jamás le había dicho. Parecía saber cosas de ella que no podía saber. Sara siempre ha insistido que era por su magia. En los días que siguieron, las predicciones de Constanzo se cumplieron. Primero, recibió una carta de la universidad informándole que había calificado para una beca de $400 en el próximo semestre, aunque ella no la había solicitado directamente, sino que la oficina de admisiones de la universidad lo había hecho. Eso la dejó atónita. 2 días más tarde, un novio de hace muchos años la llamó por teléfono. Le dijo que estaría en Matamoros por unos días y le gustaría verla. Sara apenas podía contenerse. Le colgó rápidamente para llamarle a Adolfo y decirle que sus predicciones se habían hecho realidad. Poco después, Adolfo le pidió a Sara que estuvieran juntos, diciéndole que era la última vez que preguntaría. Ella le dijo que sí sin dudarlo. Estaba fascinada por sus poderes y se sentía cautivada como nunca lo había estado por un hombre. Entonces, Adolfo le dijo que le diría la verdad. Le confesó que era un brujo y que leyendo el futuro, realizando limpias, hechizos para cambiar la suerte y de protección es como ganaba su dinero. Le dijo que ganaba mucho más realizando un poco de magia que lo que ganaba un policía en más de un año. Una semana antes, Sara no habría aceptado salir con él si sabía que era un brujo. Pero ya había visto cómo trabajaba, cómo es que predecía el futuro, así que no tenía ninguna duda de que su magia era real. Dejó de lado cualquier duda que podría haber surgido por la serie de mentiras que le dijo antes de hacerle su revelación. Solo sentía un ardiente fervor y quería aprender más de ese hombre y su misteriosa religión. Pronto Sara tenía su propio altar, con estatuas de santos, velas, pequeñas ollas con fruta y hierbas, y una estatua de Eleguá con el ceño fruncido. Adolfo le dio esas cosas explicándole su significado. El santo niño de Atocha era realmente Eleguá. San Pedro era el dios del metal Ogún. San Francisco de Asís era la diosa Orunla, la patrona de los adivinos. San Lázaro era realmente Babaluaye
que podía infligir el destierro. Adolfo incluso la ayudó a hacer las ofrendas para su altar y recibir buenas calificaciones en el próximo semestre. Mientras lo hacía, el espíritu de un orisha pareció tomar posesión de su cuerpo mientras Sara lo observaba. «Está bien», le dijo en trance con los ojos cerrados. «Soy el Ewa y será como tú pides». Un minuto después, Constanzo pareció volver y Sara lo abrazó agradecida. En la parte posterior del nuevo altar de Sara, la pared fue llenándose de salpicaduras de sangre de pollo y cabras. Al principio la molestaba, pero después ya no se daba cuenta de la sangre. Adolfo dejaba a Sara en casa de sus padres, después de una noche en que salían a cenar, bailar o después de un ritual, diciéndole que la veía en la mañana para ir a correr. Se daban un beso de despedida, pero era curiosamente casto, pensaba Sara. Se preguntó por qué se mostraba tan desinteresado en el sexo después de que le estuvo insistiendo tanto, si había algo mal. Adolfo nunca entraba a su casa. Siempre tenía una excusa para no conocer a los padres de Sara. En lugar de eso, solo tocaba el claxon y se iba, dejando a Sara en la puerta y a su padre mirando por la ventana al coche que se alejaba. Después de dejar a Sara, Adolfo no siempre regresaba a casa con Martín, sino que se iba a un bar oscuro y ruinoso en el peor barrio de la ciudad, que apestaba a orina y cerveza derramada, donde nunca se hacían preguntas y nunca se recordaban las caras. Allí se reunía con Salvador Vidal García, quien le había regalado una insignia y un coche de policía, y pasó semanas reuniendo información sobre la familia Hernández, el comercio de drogas en Matamoros, y averiguó todo acerca de una joven alta llamada Sara Aldrete. En efecto, Constanzo había hecho 2 predicciones extrañamente precisas, pero una vez más no lo hizo confiando solo en su religión. Salvador ya le había contado a Adolfo todo sobre el fallido matrimonio de Sara, su familia y sus estudios. Incluso la predicción que faltaba por cumplirse venía de la fuente de Salvador, que había averiguado que Helio Hernández había salido con Sara antes de casarse y que aún sentía algo por ella. El pobre Helio, le explicó Adolfo, estaba tratando de dirigir el negocio de drogas de la familia, intentando tomar el papel de líder, para lo cual obviamente no tenía aptitudes. «Es perfecto. Sara me llevará a Helio y entonces entraremos en el negocio», le dijo a Salvador en una de sus reuniones. Adolfo había sido sincero con Sara, solo en parte, pero sí había sido honesto en una cosa. Su encuentro en la calle Álvaro Obregón ese día de julio de 1987 no había sido casual. Constanzo había ido a Matamoros específicamente a encontrarse con Sara, porque a través de ella iba a entrar en el negocio fronterizo de las drogas.